Como se puede observar acá, se observa el tendón, está en medio de la parte azul. Siguiente. Bueno, acá tenemos las héroes de tendones que se suelen usar, y el que se usa como tendón son los cables tensados, que son formados por varios tendones. Siguiente. Por ejemplo, acá podemos ver la forma en la que se trenza el tendón, que está formado por 7 alambres, la barra roscada y el alambre liso. Siguiente. Bueno, el tendón pretensado, se utiliza el término pretensado para describir cualquier método de preforzado, en el cual los tendones se tensan antes de colocar el concreto. Como se aprecia en la imagen, se ve un anclaje fijo y el anclaje donde va el gato hidráulico. Siguiente. Bueno, el tendón postensado. Como ya se sabe, contrario al pretensado, el postensado es un método de preforzado, en el cual el tendón va dentro de unos conductos y después que el concreto ha fraguado. En la imagen se puede apreciar donde hay 2 fuerzas que tensan al tendón, que está de color azul en esta imagen. Siguiente. Bueno, la funcionalidad del tendón se puede apreciar que acá en la imagen, antes del tensado está suelto y está debajo del eje neutro. Durante el tensado, eso ya es cuando ya se ha vaciado la mezcla, se puede ver que la viga sufre un cambio. Y acá podemos ver la cama del pretensado, del tensionamiento, del preesfuerzo antes del concreto, de vaciar el concreto. Y tiene menos peso estructural, reducción significativa de cuantía, menores tiempos de encofrado, diseño flexible, y las losas con postensado tienen excelente comportamiento ante un sismo. Siguiente. Ingeniero, una consulta. Nosotros tenemos 28 diapositivas y lo hemos dividido 7 cada una. No sé si podría continuar el que ha asignado o que siga mi compañero. Sí, o sea, el primer estudiante hace las 7, luego el siguiente estudiante 7 y así sucesivamente. Gavidia, ¿sí estás? Sí. Ya, bien, continúa. Continuando con la exposición, tenemos tipos de tendones. Tenemos el tendón adherido y el tendón no adherido. Básicamente, el tendón adherido tiene un ducto corrugado en la parte superior o en la parte exterior del ducto, ¿no? A diferencia del sistema adherido, es que es un ducto plástico que no tiene corrosión y está compuesto también normalmente por acero trenzado, que son de 7 normalmente, ¿no? Y está compuesto también de grasa, ¿no? Para que tenga una buena trabajabilidad. Normalmente para para un tendón adherido, se trabaja con la vaina de chapa galvanizada, corrugada, y lo que es en el tendón no adherido, con vaina de tubo plástico. Continúa. Siguiente diapositiva. A ver. El anterior, creo. Ya, tenemos el proceso de trabajo del tendón adherido. A ver, básicamente nosotros cuando en el pretensado y en el posttensado nosotros vamos a usar tendones, ¿no? O cables. Normalmente estos cables, por ejemplo, lo que es en el pretensado, el cable son estirados antes de vaciar el concreto. A diferencia del posttensado es que los cables
se tensa después de endurecido el concreto. Entonces, acá, cuando se tensa el cable, hay un ducto y nosotros lo vamos a rellenar ese ducto con grout, que el grout básicamente sería el mortero, que se reacciona a través de una reacción química del cemento con el agua, ¿no? La adhesión entre el tendón y la losa de la losa se logra a través de un ducto después de la inyección del mortero, del cemento. Siguiente diapositiva. Ya, a ver, tenemos tendones, como dije anteriormente, tenemos tendones adheridos, ¿no? A ver, básicamente nosotros cuando hablamos de tendones adheridos, tendones adheridos no adheridos, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando una viga de concreto preesforzado falla a flexión, el acero de preesforzado está sometido a un esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo tiene que ser menor al esfuerzo efectivo. Entonces, cuando ocurre el agrietamiento en tensión por flexión de la viga preesforzada, se presenta un aumento en el acero, debido a que la tensión que resistía el concreto normalmente, lo transfiere al acero, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de tendones adheridos, la infraestructura de un puente, una estructura vial, y en la parte inferior, tenemos la transmisión de las fuerzas del tendón, porque va a ser estirados de un costado y las fuerzas van a ser repartidas. Siguiente diapositiva. Existen también dos tipos más conocidos de ductos, que son los ductos circulares y los ductos redondos, ¿no? Tenemos tendones sin grasa ni protección plástica, que está en la parte derecha superior, y también tenemos ductos metálicos rectangulares. Esto depende ya del ingeniero residente, ¿no? Que lo va a aplicar. Tenemos la instalación también del ducto, de los ductos, ¿no? ¿Tiene diapositiva? Tenemos también los anclajes. Básicamente normalmente tenemos, cuando hablamos de un pretensado, tenemos dos bloques al costado, la parte externa, tenemos una pista de tensado, y básicamente tenemos un anclaje pasivo, que sería el anclaje que va a estar permanentemente, va a estar estático ahí, no se va a mover, y tenemos el anclaje activo, ¿no? Que básicamente va a ser donde está funcionando el gato hidráulico. Tenemos la colocación del anclaje pasivo, como dije. Tenemos la colocación también dentro de los ductos, básicamente, y los anclajes activos cercanos a un muro. Esto va a ser también dependiendo del ingeniero, ¿no? Siguiente diapositiva. Como dije anteriormente, nosotros vamos a rellenar los ductos que se va a dejar con grout, ¿no? Como dije, es la reacción química que produce entre el mezclado del cemento con el agua, y esto se va a rellenar para que no queden vacíos, ¿no? Para que pueda trabajar uniformemente. Tenemos también el colocado del concreto. En la parte derecha inferior tenemos la preparación del grout. Siguiente diapositiva. A ver, en la parte izquierda inferior tenemos lo que es el vaciado dentro del ducto, es lo del grout, como dije anteriormente. Tenemos también el tensado con el gato hidráulico, que eso sería el anclaje activo. Lo que es en la parte derecha superior, tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo quedaría. Y finalmente tenemos que, como se va a cortar los cables, lo vamos a rellenar, lo vamos a aterrajear, por así decirlo, para que no quede, ¿no?, esos alambres salidos. Siguiente diapositiva. A ver, anteriormente hemos hablado sobre lo que es el tendón adherido, ¿no? Como dije, tiene una parte en la parte exterior. Gaviria, ya ahí me toca a mí ya. Ya. Disculpa.
Ya. Ingeniero, continuando, la parte de tendones no adheridos, se ve que, por ejemplo, su trabajabilidad es mucho más accesible, se podría decir, ¿no? Eh, la diferencia es que, por ejemplo, tiene el forro de polietileno, es el que hace contacto con el elemento estructural que es del concreto. También está forrado por una grasa que no permite la corrosión que ingrese al acero. Y como se puede visualizar aquí, en la parte inferior izquierda, es la forma en que trabaja los esfuerzos del tendón no adherido, que es muy diferente al tendón adherido, ¿no? Es ideal para lugares sísmicos y su resistencia última es de 18.400. A comparación de una varilla del acero convencional es 4 veces, y mayormente se puede trabajar para viviendas, oficinas, para zonas donde la luz es amplia, ¿no? Y se requiere de este proceso del post-tensado, ya sea post-tensado o pre-tensado, ¿no? Por ejemplo, el proceso de trabajo de los tendones no adheridos, Milber, un favorazo, no estés manipulando, por favor. Ya, el proceso de trabajo de los tendones no adheridos en forma general aquí se puede ver, ¿no? Los anclajes que están aquí, los anclajes activos y pasivos, el gato hidráulico, o también se puede utilizar ya el sistema monotorón o multitorón. El proceso constructivo, por ejemplo, hemos investigado y averiguado por el medio de la empresa GTI, que tiene el sistema de trabajo, que es, por ejemplo, el anclaje, ubica un anclaje pasivo en el cual se fija y también se tapa con una rosca acá en la parte inferior izquierda, que esta rosca que permite la impermeabilidad del elemento, ¿no? Y trabaja con un sistema de cero vacíos, ¿no? Que en la parte superior ven, ahí está, ¿no? Después se pone en el otro lado del elemento, perdón. En el otro lado del elemento está el anclaje activo, el cual tiene un molde formador, donde también se van a ubicar las cuñas, y en general, ¿no? Aquí está puesto en obra el anclaje activo. También se fijan los tendones con los anclajes para poderlos trabajar. También se distribuyen los tendones respectivamente. El acople intermedio, aquí se puede ver las cuñas, donde se va después a realizar el corte, ¿no? Acá está la distribución, por ejemplo, en vigas de acoples intermedios, y también el molde formador de la parte del anclaje activo, ¿no? Que después de eso se pasa a retirar el molde. Después, respectivamente, se corta una parte del tendón que está forrado por el polietileno. Se corta, ahí se ve en la siguiente imagen, dice preparado para tensar, se ve las cuñas correspondientes ahí. Se marca y correspondiente se hace el tensado con la bomba hidráulica. Se mide la presión por medio del manómetro. Y aquí está el gato hidráulico, ¿no? Que también anteriormente mencioné que se puede realizar ya sea con un multiturón o un monotorón, ¿no? Después se pasa a hacer el corte, ya con cualquier herramienta se corta el plasma, para así después ya poner los tendones con tapas similar a la parte del tendón pasivo, ¿no? Para que permita la impermeabilidad del elemento estructural. Esta es en una forma general, porque, o sea, aquí se puede ver que está realizado para una viga, para una losa, se puede hacer para una viga, en fin, ¿no? Y después
se procede con el acabado final. En los adheridos y no adheridos hemos encontrado que en el adherido, por ejemplo, se utiliza un mayor costo debido al mayor uso de materiales porque, por ejemplo, se requiere el proceso del grouting, una cuadrilla especializada para inyectar el grout por medio de los ductos. También menor protección contra la oxidación. En una imagen anterior se puede visualizar que ningún proceso de inyectado de grouting nos confirma que 100% esté todo con el grout, ¿no? En el no adherido, al no requerir eso, se puede decir que es un menor costo. También dice la losa no puede ser 100% reforzada con cable, no requiere proceso de grouting. Si se puede ser reparado, se corta el cable. Pierde resistencia si se corta el cable, mayor protección contra la oxidación porque, como se ha podido ver, con la grasa que está entre el forro del polietileno y el acero torón, hay una grasa que protege, ¿no? Hago pase a mi compañero Milber. Bueno, compañeros, ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. En esta oportunidad voy a continuar con la exposición. Tenemos lo que es el ejemplo aplicativo. Para este ejemplo tenemos lo que son los datos ya que han sido calculados con el grupo anterior. Tenemos que lo que menciona lo que es el código de construcción de la ACI por un método lo que es aproximado, ¿no? Para este caso lo que vamos a hacer, tenemos lo que es una fórmula que está relacionada, que dice que es el esfuerzo de tendión cuando el tendón produce una falla, ¿no? Y el FPU vendría a ser lo que es el esfuerzo, el último del tendón, ¿no? El pretensado. Y gamma sub P vendría a ser lo que es, vendría a ser un factor desde que tome en cuenta la forma de la curvatura del tendón. Esto nos menciona lo que es en la norma E060 de concreto armado, que esto puede variar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo va a tomar lo que es un valor de 0.40? Cuando vamos a dividir lo que es el esfuerzo de fluencia del acero entre el esfuerzo del último del tendón de pretensado, va a ser tiene que ser mayor o igual a 0.85, ¿no? Y esto se da, por ejemplo, para los que son tendones relevados. También tenemos lo que es el FPU, como ya lo estaba mencionando. También tenemos acá lo que es el row pay, que vendría a ser la que es la cuantía en vigas normales, muy convencional, vendría a ser la cuantía mínima. En este caso va a ser lo que es la cuantía del acero de pretensado, del tendón. Tenemos lo que es la resistencia del concreto, el F''C. Tenemos más lo que es la fluencia del acero. Tenemos lo que es el DP, que vendría a ser eso es como se llama la distancia desde la fibra donde actúan los esfuerzos, ¿no? Y también tenemos lo que es el P, y este P vendría a ser un índice de refuerzo del pretensado en tracción, y el el F prima vendría a ser lo que es el índice de refuerzo en pretensado, lo que es en compresión. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos lo que es el ejemplo que dice cálculo de resistencia nominal. En sí vendría a ser lo que es el momento nominal de una viga de tendón pretensada adherida. Nos está diciendo que es una viga totalmente adherida, como anteriormente mis compañeros estaban hablando. Adherida mayormente se utilizan lo que es en sistemas de lo que son para puentes en obras de infraestructura vial, ¿no? Y a diferencia de lo que es no adherido, mayormente se utiliza lo que es el sistema para viviendas, por ejemplo, para grandes luces, ¿no? Por ejemplo, si tenemos
una luz entre 20 metros, mayormente vamos a tener un peralte de un metro 60 o un metro 80 aproximado, ¿no? Vendría a ser mucho, ¿no? Va a reducir el peso, es lo que estaba mencionando mi compañero, ¿no? Tenemos lo que es tenemos la fórmula acá, como ya le he explicado, tenemos lo que es el esfuerzo último del tendón, que nos habían dado que es en la tabla anterior, que es 270, y que como uno está ahí la fórmula, acá lo que el 0.28, como lo estaba mencionando, que es el factor, ¿no? Que tome en cuenta lo que es la curvatura, la curvatura, perdón, de que es el tendón. Tenemos que lo que es el beta, que el beta, bueno, este beta oscila entre 0.65 a 0.85, pero ¿desde cuándo? También puede disminuir, ¿no? O sea, ¿cuándo es para 0.85? Por ejemplo, lo que es en vigas convencionales, para concretos convencionales, oscila lo que es para concretos no menores, debe ser menores a 280, ¿no? Y si va a disminuir, como le digo, un 5%, un 0.05%, cuando va a subir lo que es va a incrementar un 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado, a aumentar a los 280, ¿no? Eso es lo que menciona de acá. Entonces acá tenemos el valor de que vendría a ser de 0.75, ¿no? Tenemos lo que es el 270 que estamos mencionando acá, 0.0404, que vendría a ser lo que es la cuantía, mejor dicho, la cuantía de refuerzo del pretensado de lo que es el tendón. Tenemos lo que es el esfuerzo último del tendón sobre el 6, que vendría a ser lo que es los 6.000 PSI, ¿no? De lo que es el concreto, ¿no? Tenemos sus calculantes, tenemos un resultado de 250 KSI, ¿no? Tenemos lo que es el alfa, como anteriormente ya mis compañeros lo han explicado ya, sí vendría a ser lo que es el A es la profundidad donde actúan la profundidad donde actúa el del bloque de esfuerzo, eso vendría a ser. Y tenemos que el AP vendría a ser acá, vendría a ser el AP vendría a ser el área, en vigas convencionales vendría a ser el área el área del acero, y acá vendría a ser el área del tendón del preesfuerzo, y acá vendría a ser el F, SOS vendría a ser el esfuerzo de influencia del acero, por 0.85, que es un coeficiente de la fórmula ya, por el F'C, y es lo que vendría a ser la base, ¿no? La base en este caso, del problema que nos está mencionando. Tenemos que, reemplazando, aquí nos dan lo que es el área del tendón, que es 2.45 por la fluencia, dividido entre 0.85, tenemos esta profundidad nos da lo que es en 7.51 pulgadas, ¿no? Y una vez calculando eso, ya podemos determinar lo que es el momento nominal. Tenemos lo que es el área del tendón, por la fluencia del tendón, dividido entre el D, que vendría, ya le he explicado, que vendría a ser desde el eje neutro, donde actúan los esfuerzos, ¿no? El A medio, y tenemos, reemplazando de toda la fórmula, tenemos que tener, ¿cómo se llama? 20.825 kip, kip por in, vendría a ser al contrario, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí tendremos lo que es para el método, para un método aproximado del tendón no adherido, que tiene la relación entre el esfuerzo pretensado, es un mejor indicador, dice. Acá tenemos lo que es por así decirle, vamos a llamarle que sea un muro o una placa, donde, por ejemplo, se va a aplicar lo que es una fuerza en lo que es por las laterales, ¿no? Sufre, como podemos ver, sufre una elongación, que vendría a ser una deformación del elemento. Lo que se va a deformar en la parte A
también lo mismo se va a deformar lo que es la parte B. Entonces tenemos, por eso que dice va a sufrir lo que es un alargamiento, ¿no?, de los tendones debido a la desviación del rayo. Aquí nos menciona lo que es un rayo, prácticamente que puede ser, se puede relacionar también con una fuerza, ¿no? Tenemos una tabla, que esta tabla de acá, esta tabla lo vamos a utilizar hasta lo que es en la solución del problema. Tenemos la relación entre lo que es de la luz. A ver, ya ahí ya tenemos que el NN vendría a ser lo que es la luz libre entre tramos, ¿no? Y el H vendría a ser lo que es el peralte en sí, ¿no? Tenemos lo que es el F', el FP, que vendría a ser es el esfuerzo, es el esfuerzo en el acero, debido cuando ya cuando todas las fuerzas pretensoras ya han sido, por ejemplo, ya después de todas las pérdidas, cuando se considera todo esto, ¿no? Esto de acá, tenemos que, esto de acá lo vamos a necesitar este dato. Ya, baja un favor, la siguiente diapositiva. Ya, bien, acá tenemos el ejemplo 5.1 dice, tiene un área transversal, nos da el área de 560 pulgadas al cuadrado, un momento de inercia, nos da el momento de inercia de 125.39, no, vendría a ser 125.390, ¿no?, pulgadas a la cuarta, un peso, de 583 kilos, que vendría a ser libras, ¿no?, y una distancia del eje neutro de la fibra superior, que es de 24.73 pulgadas. Una distancia de la fibra interior de 20.27 pulgadas, y una anchura de borde, que vendría a ser en sí la base superior de 16 pulgadas. La viga está post-tensada, acá nos menciona lo que es la viga post-tensada, con un tendón no unido, que vendría a ser un tendón no adherido, de 16 hebras, colocado en un paño parabólico que la excentricidad sea de 13 pulgadas en el centro. Los momentos de nivel de servicio, acá nos da lo que es un cuarto, ¿no?, de 3.000, de 3.148 pi por pulgada, ¿no? Ya, y acá nos pide calcular lo que es la resistencia, ¿no? No, nos da la resistencia, lo que son del hormigón, que vendría a ser el concreto, que es de 16.000 PSI. Y el pretensado efectivo nos da también, ¿no?, que es de 159.9 kSI. Bien, acá vamos a ver qué es la solución del problema. Dice que vamos a calcular lo que es el momento último, que acá tenemos lo que es los factores de amplificación, de carga muerta y de carga viva. En este caso hemos utilizado lo que es 1.2, el del ejemplo del libro. Tenemos 1.2 que nos dan la carga muerta de 3.148 más 1.000. Tenemos lo que es el resultado, ¿no?, de 11.378 kip por pulgada, ¿no? Baja, por favor. Ya. Acá, como estaba mencionando, que la profundidad estructural es la distancia desde la parte superior del rayo a la más excentricidad, así. Entonces, acá nos da YT, es donde actúa lo que es la distancia, ¿no?, de donde actuar las fuerzas del rayo. Y la excentricidad, que vendría a ser de 13, ¿no? Tenemos la sumatoria de los dos, tenemos 37.73 pulgadas. Y acá es lo que había mencionado, donde dice la relación que existe entre la profundidad, la relación de extensión, dice, o sea, de extensión se refiere a lo que es a lo largo de la longitud, y la profundidad que les había mencionado, que se refiere mayormente a lo que es a un peralte de 60 pies de 100 pulgadas. A estos 60 pies lo vamos a convertir en pulgadas, y lo dividimos entre 12, nos va a salir 34.73, ¿no? Dice, por lo tanto, la ecuación es aplicable en el tendón. Por favor, ¿podría regresar
lo que es el cuadro anterior. Sí, acá como vamos a aplicar lo que es vamos a utilizar lo que es como nos salió la relación, salió 34.74 si no me equivoco, y entonces vamos a realizar esto y acá, ¿no? La primera ecuación. Baja, un favor. Ya, entonces vamos a calcular lo que es el esfuerzo en el tendón cuando la viga falla, ¿no? Tenemos el FSE, que vendría a ser el esfuerzo efectivo en el refuerzo de pretensado. Una vez, después de que se asigna todas las pérdidas, ¿no? Ya, entonces, reemplazando la fórmula, en sí vendría la primera parte es una fórmula, tenemos lo que es, que nos da lo que es el esfuerzo efectivo, que es 759, más los 10.000 que está acá estamos convirtiendo las unidades, y entonces nos tenemos un resultado de acá también 6.000, teníamos 6.000 PSI, estamos convirtiéndolo, utilizamos solamente 6, entonces tenemos 183.5 KCI, ¿no? A ver, no me deja ver el presente. Bueno, que entonces tenemos lo que es un menos de tanto F sub I más 60, que dice, el esfuerzo de fluencia, utilice un cuarto de 183.5 casi para calcular el momento nominal. Entonces acá tenemos la profundidad, estaba mencionando la profundidad del bloque de esfuerzos, que vendría a ser el esfuerzo del tendón cuando la viga falla por el área del tendón, por dividido entre 0.85 por esta resistencia del concreto por la base. Tenemos lo que es reemplazando todos los datos, tenemos una profundidad de 5.51 baja. Ya, una vez tenemos eso, nos pide calcular también lo mismo, lo que es el momento nominal. Tenemos lo que es el esfuerzo del tendón cuando la viga falla por el área, dividido entre la profundidad en la medios, reemplazando todos los datos, tenemos lo que es el D, como lo habíamos estimado anteriormente, tenemos 37.73, y el alfa que habíamos calculado, que es 5.51, tenemos lo que es un momento nominal de 15.723 kip por pulgada. Esto vendría a ser todo. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar por si hay algunas preguntas para podemos solucionar. Acá también tenemos lo que es un video que lo puede reproducir mi compañero. No sé si puede reproducirlo, por favor. Ingeniero, Sí, ¿puedo aportar un poco más? ¿Algo más, por favor? sí, adelante. Ya, como hemos visto, por ejemplo, mi compañero Milber ha hablado sobre dos ejemplos, ¿no? Lo que es el tendón adherido y el no adherido. El código ACI 18.7.2 nos permite utilizar ciertas ecuaciones, ¿no? Tanto para concreto, para tendón adherido como no adherido. Entonces, nosotros usamos un método aproximado, básicamente, para hallar el esfuerzo en el tendón. Entonces, pero el código nos da una limitación, ¿no? Nos dice que la limitación es para poder utilizar estas fórmulas, es que el esfuerzo efectivo se calcula entre la fuerza pretensora efectiva entre el área de la sección, tiene que ser mayor a 0.50 por el esfuerzo último, ¿no? Recién podemos utilizar las ecuaciones. Otra cosa, cuando se dan ecuaciones independientes para determinar con tendones adheridos y tendones no adheridos, usamos tendones no adheridos cuando ocurre la falla a flexión y se presenta un gran aumento del esfuerzo en el acero. Es decir,
que la tensión que resistía normalmente el concreto, esta lo transfiere al acero. En la sección máxima, de momento, a medida que la viga se sobrecarga, es mucho menor que si el acero adhiere en todas las longitudes. Es básicamente decir, nosotros usamos el tendón no adherido básicamente para que el momento en la sección dada, en la sección de momento máximo, el momento no sea mayor, ¿no? Si usáramos este tendón adherido en toda su longitud, el momento sería mucho mayor. Y ahí genero eso es todo. Bien, si pudiesen siempre mantener el PPT, pero no en modo presentación, sino por favor donde se vean las diapositivas para poder hacer algunas preguntas. Bien, una primera pregunta para cualquiera de los integrantes del grupo es relacionada con el sistema que ustedes elegirían emplear, ¿no? Al principio han señalado que tanto los tendones del sistema adherido como los tendones del sistema no adherido tienen algunas ventajas y o desventajas. Si tuviéramos que diseñar la viga de un edificio o varias vigas de un edificio, como por ejemplo un pabellón de la universidad, ¿cuál es el sistema que ustedes usarían? ¿El sistema adherido o el sistema no adherido y por qué? El, el sistema no adherido, ingeniero, debido, como lo había mencionado, por el menor costo y porque también otro detalle que también para estos procesos constructivos, como no son tan comunes aquí en el Perú, se necesita una cuadrilla especializada, ¿no? Capacitada, porque como se ha visto, ya sea, por ejemplo, construir puentes, bypasses o vigas con demasiada luz, no, por estos métodos del preesfuerzo, ya sea postensado o pretensado, se necesita cuadrillas especializadas o empresas que también que capaciten esto, ¿no? Que se dediquen a esto. Por ejemplo, también había averiguado que los materiales mayormente son importados, no se fabrican aquí en Perú. Y entonces, a mi criterio mío, sería el no adherido, sería también porque tiene mayor flexibilidad, ¿no? Ya, ingeniero, para completar esa respuesta, nosotros sabemos que el concreto es fuerte en compresión, ¿no? Pero es lento lo que es en tracción. Entonces, nosotros usaríamos el tendón no adherido básicamente para, conforme se aumenta la sobrecarga, el momento máximo que se va a tener va a ser mucho menor. Por eso. ¿A qué momento te refieres? O sea, ¿qué momento va a ser menor? ¿El momento actuante, el resistente? No se llega a entender esa idea. Si es momento positivo o negativo, ¿a qué te refieres exactamente? Al momento, ingeniero, al momento positivo. O sea que al colocar cables podemos reducir el momento. Sí, sí, ingeniero. Es lo que estaba leyendo, ¿no? ¿Y esto sucede solo en los tendones adheridos o en los no adheridos también? No, suceden sí básicamente los dos, ¿no? Solo que en el tendón no adherido, el momento va a ser mucho menor, como dije. Ok, ¿alguna respuesta complementaria sobre cuál sistema elegirían? Sí, ingeniero. También, como anteriormente mis compañeros estaban mencionando, el sistema no adherido se utiliza lo que es para viviendas, ¿no? Y lo que es en el otro se utiliza lo que son para infraestructuras viales, como lo estaba mencionando. El no adherido lo utilizaríamos porque, ejemplo, esa diferencia, como les digo, evitaría la corrosión de lo que es en el acero, debido a que viene lo que es es un ducto que entre medio del ducto va con una grasa totalmente especializada que no evita la corrosión del acero. Y también lo que es
produce también lo que es lo que es el cable, tiene una alta densidad, también por eso. A ver, para entender entonces lo que me están explicando, según lo que me están diciendo, el tendón adherido se usa en puentes, ¿es así? No, ingeniero. O sea, sí, Mayormente se utiliza mayor, en puentes, el en puente mayormente. el adherido. No Que es adherido, acá en Perú, ¿no? Acá en Perú también lo que es mayormente se utiliza que se construye más puentes, ¿no? Eso es lo que Correcto, por estaba eso, o sea, investigando. digamos el el adherido adherido de alguna manera lo recomiendan ustedes más en puentes en y Claro, y en viales. viviendas recomiendan el no adherido. claro, en viviendas. Ya, ustedes están diciendo que el no adherido, eh, digamos, tiene un mejor comportamiento por el hecho de tener una grasa alrededor que evita la corrosión y que el adherido no hay forma de saber a ciencia cierta si el grout llega a proteger por corrosión. Claro, es que no sabemos si en totalmente al momento de inyectar lo que es el mortero, no sabemos si va a llegar, va a rellenar todos los vacíos o puede existir relación de vacíos. Sí, como la imagen de aquí que habíamos proyectado, ingeniero, Acá se puede apreciar. en Correcto. la parte Nosotros inferior. en la primera semana que empezamos a hablar de preesforzado, hicimos mención que existe justamente el riesgo de no realizar bien el llenado del grout. Sin embargo, si pensamos que esto nunca funciona, entonces tampoco podría usarse en puentes, ¿no? El puente es una estructura que está expuesta al medio ambiente más que una vivienda, que tiene luces más grandes, que es una estructura de mayor envergadura. Entonces, con menor razón, utilizaríamos el sistema adherido en puentes, ¿no? Porque ustedes dicen que no hay seguridad de que se logre un buen relleno del grout, ¿no? ¿Es que no hay seguridad o es que tienen que hacerlo personas capacitadas? Sobre todo personas capacitadas, ingeniero. Porque no vamos a utilizar las mismas cuadrillas, por ejemplo, que siempre utilizan lo que es el sistema convencional. Claro. Prácticamente esto es un tema, como les digo, este es un tema totalmente nuevo para todos y mucho mayormente lo que ejecutan las obras, los manos de obra son personas netamente que han aprendido en campo netamente empíricas y no tienen el conocimiento de cómo se podría comportar estos nuevos sistemas. Bueno, también dos cosas, ¿no? Hemos comentado que más o menos alrededor de 1927 se hizo uno de los primeros postensados en puentes, o sea, tampoco es un sistema nuevo, y eso lo hemos comentado en la primera sesión. El primer grupo que ha expuesto luego también ha vuelto a mencionar en qué año más o menos empezó Freycinet con el tema de postensado o de preesforzado en general. Y además hemos señalado también en la primera exposición que estuvo a mi cargo que el tema del preesforzado siempre se maneja vía un subcontrato, es decir, nosotros como, digamos, constructores, contratistas de una obra, no ejecutamos propiamente todas las partidas, sino que colocamos parte del personal. Tenemos un ingeniero que está a cargo, que debe tener el conocimiento que aquí ustedes más o menos están mostrando, es el conocimiento básico que se debe conocer o tener a la mano, y lo demás lo pone la empresa a la que nosotros hemos contratado, que es una empresa que tiene un permiso para usar una patente determinada. Entonces, en cualquier caso que tenga que utilizarse una viga preesforzada, ya sea con sistema adherido o sistema no adherido, en cualquiera de los dos casos se va a requerir de personal calificado, se va a requerir de materiales que son importados. Por eso que normalmente la empresa contratista, una empresa pequeña o mediana, no lo va a comprar esos materiales, sino que va a subcontratar a una empresa que tenga la representación de una determinada patente o marca. Ese es un tema importante, ténganlo presente. O sea, en cualquier proyecto que vayan a utilizar preforzado, lo van a manejar de esa forma, ¿no? A través de un subcontrato. Pero es necesario que conozcan todos estos procedimientos porque la empresa a la que contraten les va a entregar a ustedes registros, va a hacer pruebas en su delante de ustedes, pero ustedes deben saber qué es lo que están haciendo y deben tomar ciertos controles
para confiar en el trabajo de dicha empresa, ¿no? Porque a veces hay empresas nuevas que se van formando en esta área y hay otras también que tienen ya varios años, pero por algún motivo pueden enviar a un ingeniero con poca experiencia y ustedes tienen que estar, digamos, capacitados para poder entender qué se está haciendo en cada proceso y verificar que vayan quedando de la manera correcta, ¿no? Por supuesto, irán ganando más experiencia en la medida que tengan más participación en proyectos de este tipo, de esta naturaleza. Bien, Ingeniero, la otra... Sí, adelante, adelante. una consulta, por ejemplo, yo estaba averiguando, aquí en Sudamérica, en Perú mayormente, yo sí he visto información y he revisado que mayormente para puentes y las estructuras viales mayormente se utiliza el adherido, ¿no? Y por ejemplo, centros comerciales que están con luces amplias, se utiliza el no adherido. Y en México vi un aeropuerto, la pista de aterrizaje habían hecho con el no adherido, el postensado no adherido. ¿Por qué mayormente aquí en Perú se trabaja con el adherido? Bien, yo les conté también de un par de proyectos. Miren, por ejemplo, los proyectos que se hacen para excavaciones, cuando se hace una excavación, vamos a suponer de 4 metros de profundidad, 5 metros, porque se quiere trabajar sótanos, normalmente se anclan cables adheridos, ¿no? O sea, lo que se hace es hacer una perforación, a medida que se excava, se hace una perforación lateral, se genera un agujero, en ese agujero se inyecta concreto, un grout, vamos a decir, a presión, y el cable queda adherido a ese concreto. Entonces, prácticamente todos los proyectos que se están haciendo en Perú de sostenimiento de excavaciones utilizan cables, ¿no? Y algunos proyectos llegan a utilizar barras, ¿no? Barras, pero también adheridas, ¿no? En ambos casos adheridos para poder soportar cortes importantes de excavaciones. Si hablamos de proyectos como por ejemplo la sede del Colegio de Ingenieros que tiene en Compañón, les comenté que allí se ha utilizado el sistema no adherido. ¿Cuál es un poco la idea, ¿no? La idea es que ustedes cuando tienen edificaciones que van a soportar sismo, necesitan que algunos refuerzos estén adheridos, hay un mínimo de porcentaje de refuerzo que debe estar adherido al concreto y otra cantidad que no debe estarlo, ¿no? O que no puede estarlo. Entonces, si alguien quisiera, por ejemplo, hacer una viga con sistema no adherido, el 100% del acero, eso no está permitido en una zona sísmica. ¿Ok? Entonces, si alguien decide utilizar sistema no adherido, tendrá que utilizar, por ejemplo, el 80% de sistema no adherido y el resto con barras convencionales que sí van adheridas al acero, al concreto, o cables de preesfuerzo adheridos, ¿no? Entonces, una porción tiene que ser necesariamente adherida y otro tanto no lo requiere, ¿no? Entonces, en Perú tenemos en realidad ambos sistemas, ¿no? Yo les voy a compartir alguna información de casos de aquí en Perú y una lista de algunos de los casos que he conocido o algún proyecto que he podido desarrollar aquí en Trujillo, ¿no? En particular, ustedes todos deben, o la mayoría, o tal vez no sé cuántos hayan entrado a la obra que se ha hecho ahí mismo en Lupao, ¿no? El Teatro Víctor Lozano, ¿no? Ese teatro tiene unas vigas más o menos de 40 metros, hasta donde recuerdo. Es un proyecto que se elaboró en Lima y el sistema es preesforzado, ¿no? Entonces, también tengo parte de esa información. Ahí les comparto, en todo caso, el día de mañana voy a buscar esa información y les comparto al aula virtual para que puedan tener más o menos esa lista de obras en Trujillo donde se utilizan estos sistemas, si fue adherido o no, esto de la UPAU que les estoy comentando y algunas obras en el Perú que se han utilizado en viviendas, por ejemplo. Bien, voy a hacer una pregunta más al grupo y es referente a las diapositivas finales que tienen que ver con el problema. No sé si pudieran desplazarse hacia esa zona. En una de las diapositivas se está calculando una cuantía. No, anteriores a esta, por favor. Ahí, correcto, ahí. No, la siguiente es, me parece, donde está calculando la cuantía. A ver, avanza una, por favor. Ahí está bien, esa es.
Ya. Ahí tienen una cuantía de 0.0044. ¿Pueden explicar cómo se calcula la cuantía en el caso de una viga preforzada? ¿Cómo han hecho para calcular ese valor de 0.0044? Ya, ingeniero. La cuantía básicamente es el área del acero, ¿no? Entre el ancho por el D, ¿no? Entonces, el ancho, el área, perdón, del acero que se va a utilizar, tenemos una fórmula que nuestro compañero ha explicado el día de ayer, el último grupo, y lo calcula, a ver, un momentito, ingeniero. Ya, ingeniero, lo calcula la cantidad de alambres que son, por ejemplo, 7 alambres, multiplicado por el área nominal, ¿no? Todo eso sería el área dividida entre la base por la altura. La altura sería desde la parte externa hasta, ¿cómo se llama? Hasta el centroide del tendón. Ahí le he puesto lo que es la fórmula, cómo se calcularía lo que es la cuantía, ¿no? Conforme. Y luego tienen una expresión donde han calculado 20.7, me parece que es en la siguiente diapositiva. Una más. Una más, una más. Ahí, ahí. En el segundo párrafo, no, debajo Eso, del 37, ajá, debajo tienen 20.7 en el segundo renglón del segundo párrafo. Ese 20.7 justo donde está tu cursor, ajá. Si nos pueden explicar qué cosa es, para qué, o sea, cómo se ha calculado, qué cosa es y para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve ese número? Mientras tanto, se va preparando el grupo 10, por favor. Me van indicando quién va a hacer la exposición para poder darle la posibilidad de compartir. Durán, Quispe, Esa Rodríguez, longitud, Irigoyen. esa longitud y la distancia a la fibra interior. Y se calcula, ingeniero, se calcula básicamente eso, la altura total, que nuestra viga tiene, por hecho, el peralte total, que es de 45, se resta menos la distancia del eje neutro a la fibra superior, que es 24.73. Entonces, restaríamos 45 menos 24.73, nos da 20.27. A ver, esto que el 20.7 nos dices que es una distancia desde el centroide o desde el eje neutro. Es distinto centroide y eje neutro. No, no, ingeniero, como le digo, básicamente eso es la distancia de la fibra interior, ¿no? Y se calcula la distancia, mejor dicho, la distancia total o el peralte total menos la distancia que hay desde la parte superior hasta el eje neutro. Ya, si eso fuese así, como lo están indicando, o sea, el 20.7 si fuese una distancia,
¿para qué me sirve en esta parte del cálculo? O sea, ¿para qué me sirve haberla calculado? ¿Cómo la uso luego, este valor de 20.7, cómo lo uso en adelante? Ese 20.7 vendría a ser para calcular lo que es los esfuerzos. ¿Y dónde los han calculado? No, es que el problema no nos pide calcular el esfuerzo. Entonces, ¿para qué se calculó 20.7? ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo vendría a ser, por ejemplo, para solamente para posteriormente, para el siguiente grupo, que lo pueda calcular lo que son los esfuerzos. Para este caso solamente nos pidió lo que es el momento nominal. En todo caso, a ver, su respuesta hasta ahora está mal. Quiero ayudarles a orientar. ¿Por qué han utilizado la fórmula, la segunda fórmula? Hay tres expresiones numéricas en esta diapositiva, una arriba, una al centro y una abajo. La expresión del centro, ¿por qué la han usado? ¿Por qué esa y no otra? En donde dice ¿Cuál? FPS es igual a FCE más 10.000 más F'C entre 100 Rho P. Sube Por la tabla de acá. por la relación. ¿A qué relación se refieren? A lo que es a la relación entre la luz, por ejemplo, de que fuera la relación entre Las columnas. la viga, si fuese una viga. Esto vendría a ser lo que es la luz libre. Y acá vendría el H. O sea, la división entre los dos, no utilizamos esta fórmula de acá, porque si nos dice si en caso hubiese sido mayor, ¿no? Para poder utilizar esta fórmula de acá. ¿Y cuánto Como en sale este esa caso, relación entonces? Si no es mayor a 35, ¿cuánto sale esa relación? a nosotros nos sale 34.73, si no me equivoco. Baja el problema. Sí. Baja. Este no es. Acá está, ¿ve? Esto es lo que yo he mencionado. ¿Qué es ese 34? ¿Cómo Esa es la es? relación entre esto de acá, lo que es la extensión que nos da, que es 60, y esto que vendría a ser lo que es la profundidad que estamos llamando lo que es el H, transformamos lo que es como esto está en pulgadas, los 60 lo transformamos que es a pulgadas, para obtener lo que es el valor de 34.73, el mismo valor en pulgadas. ¿Han verificado que eso sale? ¿Puedes hacer esa multiplicación o división que está señalando? Porque no es correcto lo que están señalando ustedes. Para hacer la aclaración, porque nos queda ya poco tiempo, si pasan a la anterior, por favor. Retroceden una diapositiva, por favor. Una más. En esta diapositiva explicaba Dionisio, y en eso tenía razón. La tabla, por favor. La tabla donde está el n sobre h menor, ahí, perfecto. Aquí, conforme estaba explicando Dionisio, eso es correcto, es decir, si la relación de la, no extensión, sino la luz de la viga, luz libre, entre tramos, dividido entre el peralte total no el efectivo, sino el peralte total, si le da menor o igual a 35, utilizan la fórmula de la derecha, y si le da mayor de 35, la fórmula de abajo. Entonces, cuando hacen esa verificación, el problema le señala que su viga es una viga de 60 pies de longitud, y la altura no es 12 pulgadas,
la altura son los 37 pulgadas que me estaban ustedes mostrando en la otra diapositiva. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Regresen al problema. Allí. Entonces, cuando están hablando de los 60 pies, esos 60 pies lo están multiplicando por las 12 pulgadas, ¿ok? En el segundo párrafo de texto, se está multiplicando 60 pies por 12 pulgadas y se está dividiendo entre 34.73, que es el peralte de la viga. El 34.73 es el peralte de la viga. Ahí en el segundo párrafo están los datos. 60 pies por, le falta ahí 12 pulgadas. Ahí con ayuda de lápiz, colócale ahí un por, ¿no? Entonces, los pies, al multiplicar por 12, lo están transformando a pulgadas. Y lo están dividiendo entre 34.73, que ese es el peralte de la viga. Entonces, cuando ustedes hacen esa relación longitud o luz libre entre peralte de viga, están obteniendo 20.7. 20.7 es un número adimensional. Solo es la relación entre la luz y el peralte. O sea, ese un cuarto ahí debería haber sido igual o simplemente desaparecer ese un cuarto, ¿no? No tiene relación ese un cuarto que aparece por ahí. Entonces 20.7 es la relación. Como ese 20.7 es menor que 35, por eso han utilizado la fórmula que se observa en esta diapositiva. Bien, le damos gracias al grupo por la exposición y pasamos al grupo número 10. Les estaba consultando si es Durán, Quispe, Rodríguez o Irigoyen quien va a compartir, por favor. ¿Me confirman? Ingeniero, disculpe, tengo una compañera que es de Huamachuco y otra que ahorita está en la selva y las dos hasta ahorita no les ha fallado el internet, están que les bota y no pueden ingresar. No sé si nos podría dar más tiempo para que ellas puedan solucionar eso. Lo que pasa es que la sesión termina en media hora. La idea sería que por lo menos puedan exponer los que están presentes. ¿Quiénes están presentes en este momento? Yo. Irigoyen y Durán. No escuché bien. ¿Irigoyen? Sí, ingeniero Irigoyen. ¿Irigoyen y quién más? Y Durán Sosa, la coordinadora. Solamente los dos estamos y nuestras compañeras están intentando ingresar a la reunión, pero lo que pasa es que me parece que no tienen señal de internet donde están o tienen problemas de conexión. Ya, Irigoyen y Durán, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ¿quién de ustedes puede compartir para que inicie? Si se pueden conectar compañeros y si no les damos alguna opción posterior, pero sí es necesario completar las exposiciones con las personas presentes. ¿A quién le doy la posibilidad de compartir, Irigoyen o Durán? Irigoyen, ingeniero, voy a compartir. Bien. Entonces solamente activen su cámara, por favor, para hacer una captura de pantalla. Falta Durán. Y puedan iniciar. A ver un instante. Ok, pueden iniciar su presentación. Inicias por favor Irigoyen, luego sigue Durán y en el camino ojalá se contacten sus compañeras, si no ahí le damos término más o menos a la mitad para dar pase al siguiente grupo. Adelante. ¿Quién empieza? ¿Yo empiezo? Disculpe, ingeniero, no, mi audio estaba desactivado, creo. Sí, puedes iniciar, por favor. Okay. Disculpe, no me había percatado que mi audio estaba desactivado. Buenas tardes, ingeniero y compañeros aquí presentes. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo una exposición del diseño de concreto pretensado. Quien les habla es Irigoyen Calderón Anthony, el cual va a empezar.
Primero, un concreto preesforzado hemos tratado de definirlo de una forma práctica, el cual nos hemos apoyado en la imagen de unos barriles de vino, el cual están presionados por unos switches metálicos, el cual tienen duelas de madera también, ¿no? Los switches metálicos cumplen una función de compresión con respecto a las duelas de madera para que se queden en la posición deseada, ¿no? Los cuales al momento de colocar el vino ejerce una presión interna, el cual va a generar esfuerzo, ¿no? Tanto de tracción como de compresión. El método de pretensado, que vamos a hablar, el término pretensado se usa para describir cualquier método de preesforzado en el cual los tendones se tensan antes de colocar el concreto. Los tendones, que generalmente son de cable torcido con varios torones, de varios alambres cada uno, se reestiran o tensan entre apoyos que forman parte permanente de las instalaciones de la planta. A ver, no me da permiso para... Quiero escribir, no sale la opción para escribir acá. Bueno, como podemos observar acá, esta es una viga, el cual inicialmente estaba sujeta por los torones, que van aproximadamente de esta manera, los cuales están apoyados ya sea por un multitorón o un monotorón, el cual al momento de nosotros cortar los cables, me parece que el grupo anterior lo había explicado, la fuerza de los alambres o de los torones van a querer regresar, ¿no? Los cuales van a generar una fuerza de compresión, una fuerza de compresión que va a ser los esfuerzos de carga y los esfuerzos de fuerza de compresión axial, las cuales nos van a dar como resultado este diagrama de fuerza. Siguiendo con la exposición, el cálculo de tensiones de servicio, cálculo de tensiones de nivel de servicio, como podemos observar a la parte de acá, este es el eje neutro con el cual vamos a trabajar. Las tensiones del nivel de servicio se calculan suponiendo un comportamiento elástico lineal, de acuerdo a la figura 1. El estrés de cualquier sección es dada por la ecuación. Esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a trabajar. Estoy viendo fallas con... Ya. F es la tensión del hormigón, P es la fuerza del pretensado, A es el área de la sección transversal, y G es el momento bruto de inercia, y es la excentricidad del tendón en la sección. M es el momento debido al peso propio de la viga, y M es el momento de carga de servicio. Al momento de realizar los métodos de pretensado, tenemos dos fórmulas las cuales debemos apoyarnos, ¿no? La fórmula B y la fórmula C, las cuales se desprenden de la fórmula inicial. Las tensiones deben formularse para las condiciones en que la fuerza de tensado se transfieren a la sección nuevamente después de que se haya producido todas las pérdidas. Las tensiones finales se calculan para las fuerzas de pretensado, el peso propio de la viga y las cargas de servicio aplicadas, los cuales nos apoyamos de las dos fórmulas. Para desarrollar un ejercicio inicial, tenemos como anunciado una viga ASTO tipo 3 de 60 pies de largo, tiene un área de sección transversal de 560 in al cuadrado, que nosotros le hemos considerado ahí como pulgadas. Un momento de inercia desde 125,360 in a la cuarta, un peso de 583 pulgadas de fuerza, una distancia del neutral eje a la fibra superior y 24,73 pulgadas, superior de 24,73 pulgadas, una distancia a la fibra inferior de 20,27 pulgadas. La viga se tensa posteriormente con dos tendones de 8 hilos colocados en una cortina parabólica de modo que la extensidad es de 13 pulgadas. La fuerza de transferencia específica del concreto es de 350 psi y la resistencia es de 28 días, es de 6.000 psi.
Se aplica un momento de carga muerta, su propuesta de 1000 IN por kits, además de un momento de carga de viva de 4000 IN por kits. Al momento de desarrollar, primero identificamos las cargas, como lo observamos en la parte de acá. Después identificamos sus propiedades. Y nosotros, al momento de realizar los cálculos respectivos, hemos visto por conveniente realizar esta pequeña tabla para poder empezar a desarrollar la redundancia, ¿no? En primer lugar, tenemos la fórmula superior, que es PI sobre AG, que nos da 779.82. PI es este valor multiplicado por 1000 para poder convertirlo su valor para que nos dé APCX. Después hemos realizado la siguiente fórmula, como le hemos seccionado, es PI por E, que es la excentricidad, por Y por el momento de bruto de inercia. Los valores están a la parte de acá. PI es el mismo valor, la E es la excentricidad, el valor de Y